La fecha era el 22 de junio de 1941. La Operación Barbarroja empezó con una fuerza increíble. Los tanques alemanes avanzaban como truenos cruzando la frontera soviética. Los aviones chillaban en el cielo de la madrugada. Hitler estaba segurísimo. Él creía que Rusia se caería rápido, como una casa vieja a punto de caerse, había dicho. Sus generales pensaban igual, y eso era peligroso. Esperaban ganar en solo unos meses. Moscú caería antes de que nevara por primera vez. El primer ataque fue terrible y funcionó muy bien. Los tanques Panzer cortaban profundo en tierra soviética. El ejército rojo parecía deshacerse con el ataque. Todo era un lío. Las defensas estaban rotas. Miles de soldados soviéticos quedaron atrapados. Se volvieron prisioneros en campos enormes y abiertos. El ejército alemán avanzaba rapidísimo. Cada día llegaban noticias de otro pueblo tomado. El camino a Moscú parecía totalmente abierto. Parecía que iban a ganar muy rápido. La Blitzkrieg, la guerra relámpago, hacía su magia. Había aplastado a Polonia, luego a Francia. Ahora le tocaba a Rusia sentir su golpe. La máquina de guerra alemana parecía imparable. Sus soldados eran expertos, duros por tantas victorias. Avanzaban sin parar hacia el este, día tras día. Moscú, el corazón de la Unión Soviética, era el premio mayor. Si la tomaban, seguro sería el fin. El fin de Stalin, el fin del bolchevismo. El fin de la guerra en el este. Pero se confiaron demasiado y eso los cegó. No hicieron caso a las advertencias de la historia. No hicieron caso a lo que le pasó a Napoleón. No se dieron cuenta de lo enorme que era Rusia, un lugar sin fin. Sus distancias gigantescas se tragaban ejércitos enteros. El sol del verano brillaba sobre los soldados victoriosos. Era una época de victorias fáciles. Pero este calorcito escondía un secreto terrible. Un poder antiguo y helado estaba dormido. El invierno estaba esperando, con calma. El verano dorado dio paso al otoño. Luego empezaron las lluvias terribles. No lloviznas suaves, sino aguaceros que no paraban. Los caminos se volvieron un barro espeso por donde no se podía pasar. Esto era la época sin caminos. Las ruedas giraban sin poder avanzar en el barro pegajoso. Los camiones con comida y armas se atascaban, lejos de la batalla. El avance rápido de la Blitzkrieg empezó a fallar. Se hizo lento, desesperante, como si se arrastrara. La fuerza alemana empezó a perderse. Luego, empezaron a caer los primeros copos de nieve. Al principio eran suaves, casi como un juego. Un polvito blanco y fino sobre el barro marrón. Muchos soldados se alegraron del cambio. Cualquier cosa era mejor que la lluvia sin fin. Todavía creían que Moscú estaba cerca. Estaban muy mal preparados para lo que venía. Sus ropas de verano no los abrigaban casi nada. No conocían cómo era de verdad el invierno ruso. Llegó calladito, engañando a todos. Poco a poco, sin parar, la temperatura empezó a bajar. Un viento helado soplaba por los campos vacíos. Cortaba los abrigos delgados como un cuchillo. Los soldados se juntaban para darse calor. Las fogatas solo daban un alivio corto y con mucho humo. La falta de ropa buena para el invierno se volvió un problema muy grave. Guantes, botas abrigadas, gorros calientes, no tenían nada de eso. Sus jefes les habían prometido que estarían en casa antes del invierno. Esa promesa terrible ahora los perseguía. El frío era un nuevo compañero que nadie quería. El paisaje cambió con el toque del hielo. Lo que antes era verde, luego marrón, ahora se volvió blanco. Un campo de nieve sin fin se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Lo enorme de Rusia se sentía aún más pesado. Parecía que les chupaba el calor del cuerpo a los hombres. Una preocupación empezó a sentirse entre los soldados. La esperanza, que antes era tan fuerte, empezó a apagarse un poco. Las victorias fáciles del verano eran un recuerdo lejano. Los soldados miraban hacia Moscú con cada vez más miedo. El invierno de verdad había llegado.
Las cartas que mandaban a casa llevaban pedidos desesperados. Los soldados trataban de contar cómo era ese frío que mordía. «El frío aquí es increíble», escribió uno. «Nos congela hasta los huesos». Contaban que los dedos se les ponían negros. Escribían sobre un enemigo contra el que no podían pelear. Un enemigo que estaba en todos lados, todo el tiempo. Sus palabras mostraban un dibujo muy triste de sufrimiento. Un dibujo de un ejército que no estaba listo para este infierno de hielo. Las familias en Alemania casi no podían creerlo. Los diarios de los soldados comunes contaban una historia más dura. Escribían sobre la tristeza horrible de cada día. Congelarse era un peligro constante y doloroso. El hambre les mordía los estómagos vacíos. Los piojos los molestaban en sus cuerpos sucios. Sobrevivir era lo único en lo que pensaban. Cada día era una pelea contra el clima. Una lucha por encontrar dónde esconderse, por encontrar comida. Muchas cosas que escribían terminaban de golpe. Sus escritores se perdían en ese desierto helado. Hasta los generales empezaron a entender la verdad. Sus informes seguros se volvieron de preocupación. El mariscal von Bock notó el sufrimiento terrible. Admitió que se habían equivocado mucho con el invierno. El sistema para llevar cosas se había roto por completo. La comida y las armas no podían llegar a donde estaban peleando. Los hombres se congelaban, pasaban hambre, morían muchísimos. Los jefes en Berlín no ayudaban mucho. Estaban muy lejos, muy metidos en sus planes. Lo que pasaba de verdad allí era mucho peor. El efecto en la mente era terrible. El miedo al frío se volvió una obsesión. Era un miedo más fuerte que cualquier soldado enemigo. El paisaje blanco sin fin hacía que perdieran la esperanza. El viento que aullaba sonaba como una canción triste de funeral. Los hombres se sentían solos, abandonados en un mundo enemigo. Un miedo horrible cayó sobre el ejército alemán. Era el miedo a una muerte lenta, congelada. Este enemigo que no se veía les estaba rompiendo el ánimo. El invencible ejército alemán se estaba congelando lentamente. Los poderosos tanques Panzer, el orgullo del ejército alemán, empezaron a fallar. Sus motores fuertes no querían arrancar con tanto frío. El aceite se congelaba duro en los motores. Las orugas de acero se volvían frágiles y se rompían fácil. Los tanques se quedaban quietos, como ataúdes de acero. Pedazos de metal inútiles tirados por la nieve. La punta de lanza del avance alemán se quedó sin filo, convertidos en estatuas de hielo por el frío. Los soldados, que antes manejaban sus máquinas, no podían hacer nada. Al invierno no le importaba la ingeniería alemana. Los cañones, tan importantes para ayudar, se trababan. Sus partes complicadas se atoraban con hielo. Los cañones no disparaban cuando más se necesitaban. Los aceites, hechos para climas normales, se ponían duros. Se volvían como una goma espesa que no se movía. Las balas también sufrían con el frío terrible. A veces las bombas no explotaban bien. Los cañones alemanes, que daban tanto miedo, se callaron. Su ruido fuerte fue cambiado por el susurro del viento. El puño fuerte del ejército se fue abriendo despacio. La Luftwaffe, la dueña de los cielos, no podía volar. Los motores de los aviones, como los de los tanques, no aguantaban el frío. Las pistas de aterrizaje se volvieron planchas de hielo peligrosas. Despegar y aterrizar era jugarse la vida. La ayuda importante de los aviones para los soldados en tierra desapareció. Los vuelos para espiar se volvieron imposibles. Los aviones soviéticos, mejor preparados, a veces sí volaban. Los alemanes perdieron sus ojos en el cielo. Estaban ciegos en un desierto blanco y enorme. El invierno le había cortado las alas a la Luftwaffe. Las líneas para llevar cosas, la vida del ejército, se cortaron. Los camiones, que tanto trabajaban llevando cosas, se malograban a cada rato. Sus llantas se rajaban, sus motores se congelaban. A los trenes les costaba funcionar con las tormentas de nieve. Las vías quedaban tapadas bajo montones de nieve. Los trenes se salían de las vías o simplemente no podían moverse.
Más soldados, balas, comida, ropa de invierno, todo se acababa. Los hombres en la batalla quedaron solos para cuidarse, muriendo de hambre, congelándose y cada vez más solos. El general invisible estaba ahogando al ejército alemán. Sección 5. La muerte blanca. La artillería silenciosa de la naturaleza. Congelarse partes del cuerpo se volvió algo común y terrible. Atacaba sin piedad, sin avisar. Dedos de manos y pies, orejas y narices se ponían blancos como cera. Luego negros, porque la carne se moría. El dolor era horrible, quemaba muchísimo. Muchas veces se infectaba y venía la gangrena. Los hospitales de campaña estaban llenos de hombres heridos por el frío. Cortarles partes del cuerpo era común, y a veces se hacía mal. Muchos soldados llevarían las marcas de este invierno para siempre. La muerte blanca se llevaba a sus víctimas pedazo a pedazo. Las enfermedades, que crecían con la suciedad y el frío, se esparcieron por todos lados. Débiles por el hambre y el frío, los soldados se enfermaban fácil. Una enfermedad terrible del estómago se regó por los campamentos improvisados. El tifus, que traían los piojos, se volvió una epidemia. La neumonía mató a muchísimas personas con el aire helado. Las defensas del cuerpo estaban muy débiles. Hombres que sobrevivían a las balas morían por bichitos que no se veían. El invierno volvía mortal cualquier pequeña enfermedad. Era una forma de guerra silenciosa y mala. El propio ataque biológico de la naturaleza contra los que invadían. Los guardias se congelaban duros en sus puestos solitarios. Los encontraban todavía agarrando sus rifles, con los ojos bien abiertos, mirando la tormenta de nieve. Hombres morían mientras dormían, acurrucados en huecos poco profundos. El frío entraba calladito, robándoles el calor, robándoles el último aliento. No hubo últimas peleas heroicas. Solo una rendición callada y segura ante el hielo. La nieve se volvió su sábana para morir. El viento, su único lamento de funeral. Los hospitales de campaña eran lugares de total desesperación. Estaban llenísimos por la cantidad de muertos y heridos. No solo por la pelea, sino por el mismo frío. Las medicinas eran pocas y muchas veces se congelaban y no servían. Los doctores y ayudantes trabajaban en condiciones imposibles. No podían hacer nada contra tanto sufrimiento. La cantidad de muertos subió a niveles espantosos. El invierno era un asesino mucho mejor que el ejército rojo. No distinguía a nadie, no tenía piedad. Era un ataque que no paraba sin descanso. Sección 6. Susurros en la tormenta. Misterios del invierno ruso. Pequeños grupos de soldados salían a la nieve que daba vueltas. A veces, simplemente desaparecían sin dejar rastro. No se oían disparos, no había señales de pelea. Era como si el campo blanco se los hubiera tragado enteros. ¿Se perdieron en las tormentas de nieve que te confundían? ¿Cayeron en zanjas escondidas, tapados por la nieve? ¿O algo más los seguía en esos lugares helados y vacíos? La duda ponía nerviosos a los que se quedaban. El invierno guardaba bien sus secretos. Cada desaparición hacía más grande el miedo que crecía. El viento aullaba por el paisaje solitario. Llevaba sonidos raros por la nieve. ¿Eran los gritos de los lobos o algo más? Las mentes cansadas y congeladas les jugaban bromas. Los soldados decían ver cosas en la nieve que caía fuerte. Figuras que pasaban rápido, sombras que se movían de reojo, cosas que imaginaban por el frío, el hambre y el miedo. El blanco sin fin que era todo igual los volvía locos. No daba calma, no sentías dónde estabas, solo una soledad profunda y terrible. Empezaron a contarse historias en voz baja, cuentos de figuras solas vistas a lo lejos, vestidas de blanco, moviéndose en silencio por las tormentas. ¿Eran soldados soviéticos en esquís, expertos en la guerra de invierno? ¿O algo más antiguo, más como fantasmas, fantasmas de ejércitos pasados quizás, que también murieron aquí? El mismo paisaje ruso parecía crear estas leyendas. Se sentía antiguo, con un poder viejo, un poder enemigo de cualquiera que invadiera.
El invierno se sentía menos como el clima y más como alguien allí. Esta sensación de un enemigo invisible ponía los pelos de punta. El invierno ya no era solo algo del clima. Se convirtió en una persona en la mente de los soldados, un ser malo, que a propósito quería destruirlos. Un dios cruel y callado del hielo y la nieve. Jugaba con ellos, los miraba sufrir. Este enemigo casi de leyenda daba más miedo que cualquier persona. No se podía pelear contra él, solo aguantar. Y aguantar tenía un límite. La desesperación se metió por todos lados, igual que el frío. Sección 7. La alianza del General Invierno. El escudo de hielo del Ejército Rojo. Los soldados soviéticos eran hijos de esta tierra dura. Entendían sus cosas malas, lo que pedía. Muchos estaban mejor preparados para el frío terrible. Usaban casacas acolchadas, Valenki, botas de fieltro tradicionales, les cuidaban los pies. Gorros con pelo por dentro, ushankas, les tapaban las orejas. Sabían cómo sobrevivir en ese lugar helado y salvaje. Conocer el lugar les daba una ventaja muy importante. Estaban peleando en su casa, en su ambiente. El frío era difícil, pero no una sorpresa. El Ejército Rojo usó tropas especiales en esquís. Estos soldados se movían como fantasmas por la nieve, callados, rápidos y mortales. Aparecían de repente saliendo de las tormentas de nieve, atacando los lados débiles de los alemanes y sus líneas de comida y armas. Luego desaparecían de nuevo en el desorden blanco. Usaban el invierno como un arma, como una capa. Los soldados alemanes, quietos por el frío, eran blancos fáciles. El paisaje de invierno se volvió un amigo de los soviéticos. Escondía sus movimientos, hacía que fueran mejores peleando. La guerra de guerrillas, que ya era un problema para Alemania, se hizo más fuerte. La nieve alta y los bosques congelados eran un escondite perfecto. Los guerrilleros, muchas veces campesinos del lugar, conocían el terreno. Atacaban por sorpresa a los grupos alemanes, rompían las vías del tren, molestaban las líneas de comida y armas que ya estaban fallando. El clima duro hacía difícil que los alemanes pelearan contra las guerrillas. Los guerrilleros parecían sacar fuerza del invierno. Eran tan fuertes como la misma tierra congelada. Le pusieron una cosa más a la tristeza de los alemanes. Otro enemigo en una tierra llena de enemigos. Lo más importante, el invierno paró la máquina imparable alemana. Hizo que el avance a Moscú se parara en seco, congelado. Esto le dio a los jefes soviéticos un tiempo muy valioso. Tiempo para traer nuevos soldados de Siberia. Estos soldados eran duros, con experiencia en pelear en invierno. Tiempo para arreglar sus defensas golpeadas. Tiempo para prepararse para atacar de vuelta. El general Invierno de verdad se había unido al Ejército Rojo. Era su amigo más poderoso, el que no perdonaba. Estaba desangrando a los alemanes, día tras día de sufrimiento. Sección 8. La larga marcha helada. Retirada de las puertas de Moscú. Al final llegó la orden. Retirarse. El sueño de tomar Moscú estaba muerto. Roto por el hielo, la nieve, el frío que no paraba. Un sentimiento amargo de haber perdido cayó sobre los soldados alemanes. Habían llegado tan lejos, habían perdido tanto. Ahora, tenían que dar la espalda. Tenían que retirarse por el mismo infierno helado. El ataque había fallado. La esperanza se apagó. Todo lo que quedaba era luchar por sobrevivir. Una huida desesperada de la boca del invierno. La retirada fue una pesadilla de sufrimiento. Una fila larga y dolorosa de hombres rotos. Caminaban con esfuerzo hacia el oeste por montones de nieve alta. Atacados todo el tiempo por los soviéticos. Pero atacados aún más por el invierno sin piedad. Tuvieron que dejar las máquinas pesadas, tanques, cañones, camiones, dejados para oxidarse en la nieve. Los caballos, ya débiles, se caían y morían. El ejército perdía su fuerza con cada kilómetro. Era una retirada de fantasmas, un camino de desesperación.
El sufrimiento del soldado común se hizo 10 veces peor. El hambre se volvió normal. La comida se acabó. Los hombres mordían carne de caballo congelada, si la encontraban. El cansancio era total. Dormir significaba morir congelado. A los heridos muchas veces los dejaban. No había forma de llevarlos. Cuerpos congelados estaban tirados a los lados de los caminos. Monumentos duros y callados del fracaso de Barbarroja. El paisaje se volvió un cementerio enorme y abierto. Cada paso era un esfuerzo de voluntad contra el olvido, contra desaparecer. El tamaño del desastre era algo nunca antes visto. Un ejército, que antes se creía invencible, estaba roto. No principalmente por las balas enemigas, aunque también hicieron lo suyo, sino por la furia terrible del invierno ruso. Les había quitado su fuerza, sus cosas, su esperanza. Había congelado sus máquinas y sus corazones. La retirada de Moscú fue más que una derrota militar. Fue un desastre humano gigantesco. Una prueba escalofriante del poder de la naturaleza. El general invisible había mostrado su cara terrible. Sección 9. El triunfo del general invisible. Una tierra defendida por el frío. El ejército alemán, el orgullo del Tercer Reich, estaba destrozado. Su guerra en el este había llegado a un punto terrible y decisivo. La leyenda de que era invencible quedó congelada en las nieves rusas. Roto no solo por un ejército mejor, sino por un enemigo que no tenía tanques, ni cañones. Un enemigo que no se veía, callado, que lo cubría todo. El invierno había mostrado los límites del poder alemán. Había hecho humilde a un ejército borracho de victorias fáciles. El camino de regreso sería largo y con mucha sangre. La guerra había empezado a cambiar de rumbo. El invierno en los cuentos rusos es muchas veces una fuerza poderosa. A veces un papá serio, a veces una bruja mala. Durante Barbarroja se convirtió en el guardián antiguo de Rusia. Un espíritu de la naturaleza despertado por la invasión. Salió de las llanuras, enorme y sin perdonar, para proteger su tierra sagrada de los que invadían. Envolvió la tierra en una manta de hielo y se comió a los que se atrevieron a entrar sin permiso. Esto no era solo el clima, era un castigo, una defensa antigua de la patria. El frío demostró ser un enemigo más fuerte, más duro que cualquier jefe humano. No mostraba puntos débiles, no ofrecía parar la pelea, no hacía diferencia entre jefes y soldados. Atacaba sin parar día y noche. No tomaba prisioneros, solo víctimas. No se podía escapar de su agarre helado. Los soldados alemanes se encontraron peleando una guerra en dos lados, contra el ejército rojo y contra la misma naturaleza, y la naturaleza estaba demostrando ser el enemigo más fuerte. La operación Barbarroja había fallado de forma desastrosa. Moscú, el Gran Premio, seguía siendo soviética, sin rendirse. La máquina de guerra alemana estaba herida, sus pérdidas eran impresionantes. El invierno ruso había conseguido una victoria terrible. Había actuado como un general invisible, dirigiendo la defensa, acabando con los atacantes. Su guerra fue de desgaste silencioso y congelante. Su leyenda se contaría en susurros con asombro y terror. Un recuerdo escalofriante de cuando un ejército retó al hielo. Y el hielo, sin poder evitarlo, ganó.